Hola, queridos papás de la familia Seti. Entiendo que estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil y que nos está llevando al extremo de la necesidad de que utilicemos todos los recursos que tenemos para poder hacer esto más llevadero. Sobre todo con sus pequeños, con sus hijos y hijas que están teniendo que vivir una situación para ellos totalmente inexplicable, porque pues cuesta mucho trabajo entender por qué no puede uno salir y llevar el tipo de vida que acostumbra uno llevar rutinariamente. Aún los adultos, como no nos ha tocado vivir una pandemia, la del H1N1 realmente abortó muy rápidamente y no hubieron mayores consecuencias, entonces no nos llevó a la posibilidad de mentalizarnos de lo que íbamos a tener que enfrentar en una verdadera pandemia como es el COVID-19. Pero si queremos hacer un poco de retrospectiva histórica, recordemos las pandemias que existieron, la última en 1918, la gran influenza española, donde murió una gran cantidad de gente, inclusive llegó aquí a México, o anterior a eso, cuando estaba la peste y las gentes se contagiaban y morían y difícilmente podía uno evitar no fallecer si había tenido contacto con algunas de estas personas. La viruela, para la que una vez que hubo una vacuna se acabó el problema, pero anterior a eso pues todo mundo tenía que enfrentar la posibilidad de la muerte y sin embargo nuestra propia mente, nuestros mecanismos nos hacen olvidar esas situaciones tan difíciles, tan dolorosas que hemos visto en películas, que hemos leído en novelas, que los conocemos a través de la historia. Pensemos durante el Holocausto, por ejemplo, las familias que tuvieron que vivir recluidas en cuartuchos, la historia del diario de Ana Frank, que estoy seguro que muchos de ustedes leyeron, que conocen, por más de 2 años recluidos en una guardilla, con otra familia compartiendo un espacio reducido y sin poder salir de ahí. Y sin embargo, lo que vemos es que todas estas personas se lograron adaptar gracias a que comenzaron a pensar más en cómo le vamos a hacer para pasar estos momentos de la mejor manera posible y siempre viendo el final del túnel como algo positivo. En este caso, como todas las pandemias virales, esta es autolimitativa, quiere decir que se terminará, hay una curva de ascenso y en ese estamos en este momento nosotros aquí en México, pero ya otros países, sobre todo los asiáticos, están en su curva de descenso. Italia comienza ya a descender, Estados Unidos todavía está en su curva de ascenso, pero todos va a descender esa curva y se va a terminar esta situación. Entonces, en lugar de estar pensando en lo frustrante que es, sobre todo para los adultos, el no poder salir, no poder hacer nuestra vida, tener que estar recluido y además teniendo que manejar la situación compleja que le representa a sus hijos, pensemos en que si nos cuidamos, y eso es lo que estamos haciendo, si atendemos las especificaciones de la Secretaría de Salud y lo que leemos también en redes internacionales de no tocarse, el lavado de las manos, el desinfectarse, etcétera, etcétera,
Esto viéndolo más hacia, bueno, a ver cuántos días nos toca vivir esta situación, pero porque nos estamos cuidando, sabemos que lo vamos a poder pasar y pasar bien. Para los niños existe el problema que los colegios, creo yo que de forma incorrecta, pensaron que una manera de tenerlos entretenidos es estarles poniendo trabajo excesivo a los alumnos para que estén ocupados, y el nivel de saturación los lleva entonces a una gran frustración y a enojo, a berrinche, a la expresión de esta frustración de diferentes maneras. No podemos hacer mucho por esta mala conceptualización que nos vuelve a mostrar la Secretaría de Educación o los colegios particulares, no sé de quiénes sean las decisiones, pero denles periodo de descanso a sus hijos, permítanles que no estén trabajando 3-4 horas continuas, porque eso es muy difícil. Hagan pactos con ellos de vamos a trabajar 1 hora o 3/4 de hora, media hora, dependiendo de la edad y también de la cantidad de la tarea. Suspendemos, jugamos algo, ven algún videojuego, hacemos alguna actividad de familia y retoman la tarea, y de esa manera será más soportable. Como último punto quisiera yo mencionar que hay muchos niños que están muy angustiados, sobre todo los pequeños, porque no entienden qué es un virus, ni entienden qué es una pandemia. Ya los más grandecitos y con las explicaciones que se les ha dado lo pueden entender. Pero ¿qué pasa con los pequeños? ¿Cómo conceptúan un virus? Una pequeñita de nuestros pacientes hablaba de que va a venir el duende, y para ella el virus era el duende, y el duende es una figura muy amenazante para ella, y estaba mostrando un nivel muy elevado de ansiedad, porque ¿cómo te defiendes en contra de ese duende? Entonces hay que invitarlos a que puedan platicar con ustedes sus miedos. Los niños pocas veces expresan sus miedos a menos que el adulto no les pregunte. Entonces pregúntenles que cómo se sienten, que si tienen algún miedo, que qué les preocupa. Y una vez que ustedes entiendan cuál es el miedo, de dónde se origina el miedo, ya le pueden decir de la protección que tenemos al estar en casa, que esa es la razón principal por la que estamos en casa. Porque el virus, que no es un duende, que no es ninguna figura amenazante, sino es algo que provoca una enfermedad, no puede entrar a la casa. Y para quienes tienen que salir, entonces hay que explicar que mientras uno está tomando los cuidados necesarios, el virus no se va a meter al cuerpo de nosotros. Con eso verán que logran bajar muchísimo su ansiedad. Seguiremos estando en contacto con ustedes y, como bien saben, el equipo CETI, todas las terapeutas están en continua comunicación, ayudándolas, apoyándolas, al igual que el equipo médico de la clínica, que en cualquier momento pueden ustedes recurrir a nosotros. Cuídense mucho, tranquilícense, piensen en lo positivo que implica ver el final de esta cuarentena y no en la frustración que representa tener que estar encerrado. Les mando un abrazo muy fuerte y espero nos veremos muy pronto.